Durante años, Pompeyo había vivido cómodamente en Roma, y es posible que quisiera medirse con César, cosa que hizo buscando aliados políticos entre los aristócratas. Pompeyo consiguió que el Senado nombrara cónsul a su nuevo suegro. Con esta última traición, se separó definitivamente de César y se unió a los conservadores. La situación se tornaba crítica para César. Debía salvar las Galias o perder su prestigio para siempre. Persiguió a Vercingetorix hasta la ciudad fortificada de Alesia y allí mandó cavar una trinchera doble. Una para asediar a los habitantes de Alesia y otra para protegerse de los posibles refuerzos. Construyó una maravillosa estructura defensiva, con unas lanzas hechas con troncos y ganchos clavados en tierra. Luego, de forma coloquial, llamaron lirios a unos fosos de 1 metro de profundidad que tenían unas estacas de unos 8 centímetros sobresaliendo del suelo. Fue una obra sensacional. La hicieron solo con las manos y se ayudaron con picos. La arena la retiraban con cestos de mimbre. Pensemos en 15.000 hombres cavando día tras día y empleando solo su fuerza. El resultado fue extraordinario, pero debieron de acabar extenuados. Vercingetorix y su gente empezaron a pasar hambre y a desesperarse. Las cosas marchaban tan mal para los defensores de Alesia que se quedaron sin comida. Pero cuando iban a rendirse, la peor pesadilla de César se convirtió en realidad. Toda la Galia se sublevó en ayuda de Alesia. 200.000 bárbaros de refuerzo marcharon contra los romanos. Los galos eran una fuerza relativamente bien organizada y muy pronto reunieron mucha gente. En el asedio de Alesia, el sitiador César se convirtió en sitiado. Al llegar los refuerzos, Vercingetorix salió por fin de la ciudad. Los romanos estaban rodeados y los bárbaros se dispusieron a asestar el golpe final. La batalla de Alesia fue el mayor reto al que se enfrentó César en 10 años. Porque para derrotar a su enemigo, tenía que luchar con él tanto en vanguardia como en retaguardia. Solo las tropas más veteranas podían resistir aquel asalto. Había que estar psicológicamente preparado para enfrentarse al enemigo y matarlo con una espada de medio metro. Para conseguirlo, se luchaba cuerpo a cuerpo, y resultaba igual de sencillo morir que matar. En su relato de la guerra de las Galias, César nos describió la batalla. Ni terraplenes ni trincheras pudieron resistir la embestida de los furiosos galos. Y entonces supe que había llegado el momento de llevar a cabo una acción decisiva. Tenía una gran lucidez, hasta el punto de que cuando sus hombres perdían el control, los cogía por la garganta para que siguieran combatiendo. Mantenía la cabeza fría ante el peligro. Los galos vieron a la caballería a sus espaldas y unas cortes de refresco que avanzaban hacia ellos. Rompieron sus filas y huyeron, pero nosotros los perseguimos. En el año 52 a.C., en los campos cercanos a Alesia, murió el sueño de una Galia independiente. Vercingetorix se rindió a César y gran parte de la Europa del Norte pasó a formar parte de Roma. Las campañas de César fueron muy importantes porque ampliaron Roma desde el Mediterráneo hasta la Galia central y del norte. Sus dominios llegaban hasta Germania y Britania. Ahora Europa del Norte se encontraba dentro del Imperio Romano. Y a largo plazo llevar las fronteras mucho más allá del Mediterráneo como hizo César tuvo una gran repercusión.
Ahora victorioso, César podía regresar a Roma. Había eclipsado a todos los demás nobles, incluido Pompeyo. Después de casi una década de victorias militares en las Galias, César quería regresar a Roma para recoger su recompensa y ser reconocido por todos como su máximo dirigente. Pero sus rivales le odiaban y le temían a la vez, sobre todo porque los había relegado a la sombra. En el año 49 a.C., muchos aristócratas romanos insistieron en que César dejara el ejército y volviera a Roma, pero él siempre lo evitaba. César sabía que si disolvía su ejército y regresaba a Roma, sería asesinado por sus rivales que le odiaban por sus éxitos y sabían que no podrían detenerle debido a su popularidad. César caminaba literalmente sobre la cuerda floja. César y sus enemigos iban a tener un duro enfrentamiento que nadie podía impedir. En el año 50 a.C., Julio César no tenía rival en Roma. El Senado, temeroso de su poder, insistió en que debía de poner el mando. Furioso, César condujo su ejército hacia el sur, preparando una invasión a Roma, y se detuvo en la frontera ante un pequeño río, el Rubicón. Para César, dejar a sus hombres a la orilla del río y marchar solo a Roma era sinónimo de una rendición total ante sus enemigos. La vida de César pendía de un hilo. Tenía que cruzar el Rubicón, un riachuelo, la frontera entre las provincias y la propia Roma. Cuando lo hizo, sabía que podía desencadenar una guerra civil, pero tuvo que elegir entre eso o caer en desgracia. Una facción en la lucha por el poder era la de César, curtido a lo largo de una década de campañas con un ejército que tenía una fe inquebrantable en él. Su dedicación era absoluta. Por otra parte estaba Pompeyo. Su ejército estaba repartido por toda Italia y su lealtad era dudosa. Mientras, la popularidad de César en Roma estaba en la cima. La población romana consideraba a César como un dios que regresaba a casa. Los soldados se apuntaban en masa a su ejército. No tenía oposición. Los que le temían huían en oleadas hacia Roma, convirtiendo la ciudad en un caos donde la gente estaba presa del pánico. El pueblo de Roma amaba a César y salía a la calle esperando su regreso con impaciencia. Pompeyo reunió al Senado y marchó a Grecia, donde contaba con grandes apoyos. El general pudo ganar así un valioso tiempo. Pasaron meses antes de que César pudiera construir o apropiarse de los barcos y suministros suficientes para ir tras él. Cuando las tropas de César desembarcaron en Grecia, Pompeyo contaba con un gran ejército. En enero del año 48 a.C., en Farsalia, los dos personajes más importantes de Roma se enfrentan a una trágica guerra civil. Pompeyo dispone del doble de soldados que César, pero los de este están armados con una poderosa arma, la confianza. Pompeyo tenía que luchar o rendirse. Así hacía César las cosas. Además, sabían que siempre situaba a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. Disponía de un ejército muy bien entrenado, que se compenetraba a la perfección, por algo los llamaban veteranos. Se habían convertido en una fuerza muy efectiva, acostumbrada a combatir. En Farsalia, los largos años de campaña de César dieron sus frutos. Sus tropas destruyeron totalmente al ejército enemigo. El mismo Pompeyo tuvo que escapar. César lo persiguió hasta Egipto, pero fue demasiado tarde. El gran Pompeyo cayó en una trampa y fue decapitado por forajidos egipcios. La cabeza
1000 hombres cavando día tras día y empleando solo su fuerza. El resultado fue extraordinario, pero debieron de acabar extenuados. Vercingetorix y su gente empezaron a pasar hambre y a desesperarse. Las cosas marchaban tan mal para los defensores de Alesia que se quedaron sin comida. Pero cuando iban a rendirse, la peor pesadilla de César se convirtió en realidad. Toda la Galia se sublevó en ayuda de Alesia. 200.000 bárbaros de refuerzo marcharon contra los romanos. Los galos eran una fuerza relativamente bien organizada y muy pronto reunieron mucha gente. En el asedio de Alesia, el sitiador César se convirtió en sitiado. Al llegar los refuerzos, Vercingetorix salió por fin de la ciudad. Los romanos estaban rodeados y los bárbaros se dispusieron a asestar el golpe final. La batalla de Alesia fue el mayor reto al que se enfrentó César en 10 años. Porque para derrotar a su enemigo, ampliaron Roma desde el Mediterráneo hasta la Galia central y del norte. Sus dominios llegaban hasta Germania y Britania. Ahora Europa del Norte se encontraba dentro del Imperio Romano. Y a largo plazo llevar las fronteras mucho más allá del Mediterráneo, como hizo César, tuvo una gran repercusión. Ahora victorioso, César podía regresar a Roma. Había eclipsado a todos los demás nobles, incluido Pompeyo. Después de casi una década de victorias militares en las Galias, César quería regresar a Roma para recoger su recompensa y ser reconocido por todos como su máximo dirigente. Pero sus rivales le odiaban y le temían a la vez, sobre todo porque los había relegado a la sombra. En el año 49 a.C., muchos aristócratas romanos insistieron en que César dejara el ejército y volviera a Roma, pero él siempre lo evitaba. César sabía que si disolvía su ejército y regresaba a Roma, sería asesinado por sus rivales que le odiaban por sus éxitos y sabían que no podrían detenerle debido a su popularidad. César caminaba literalmente sobre la cuerda floja. César y sus enemigos iban a tener un duro enfrentamiento que nadie podía impedir. Durante años, Pompeyo había vivido cómodamente en Roma, y es posible que quisiera medirse con César, cosa que hizo buscando aliados políticos entre los aristócratas. Pompeyo consiguió que el Senado nombrara cónsul a su nuevo suegro. Con esta última traición, se separó definitivamente de César y se unió a los conservadores. La situación se tornaba crítica para César. Debía salvar las Galias o perder su prestigio para siempre. Persiguió a Vercingetorix hasta la ciudad fortificada de Alesia y allí mandó cavar una trinchera doble. Una para asediar a los habitantes de Alesia y otra para protegerse de los posibles refuerzos. Construyó una maravillosa estructura defensiva, con unas lanzas hechas con troncos y ganchos clavados en tierra. Luego, de forma coloquial, llamaron lirios a unos fosos de 1 metro de profundidad que tenían unas estacas de unos 8 centímetros sobresaliendo del suelo. Fue una obra sensacional. La hicieron solo con las manos y se ayudaron con picos. La arena la retiraban con cestos de mimbre. Pensemos en que tenía que luchar con él tanto en vanguardia como en retaguardia. Solo las tropas más veteranas podían resistir aquel asalto.
Había que estar psicológicamente preparado para enfrentarse al enemigo y matarlo con una espada de medio metro. Para conseguirlo, se luchaba cuerpo a cuerpo, y resultaba igual de sencillo morir que matar. En su relato de la Guerra de las Galias, César nos describió la batalla. Ni terraplenes ni trincheras pudieron resistir la embestida de los furiosos galos. Y entonces supe que había llegado el momento de llevar a cabo una acción decisiva. Tenía una gran lucidez, hasta el punto de que cuando sus hombres perdían el control, los cogía por la garganta para que siguieran combatiendo. Mantenía la cabeza fría ante el peligro. Los galos vieron a la caballería a sus espaldas y unas cortes de refresco que avanzaban hacia ellos. Rompieron sus filas y huyeron, pero nosotros los perseguimos. En el año 52 a.C., en los campos cercanos a Alesia, murió el sueño de una Galia independiente. Vercingetorix se rindió a César y gran parte de la Europa del Norte pasó a formar parte de Roma. Las campañas de César fueron muy importantes porque... En el año 50 a.C., Julio César no tenía rival en Roma. El Senado, temeroso de su poder, insistió en que debía de poner el mando. Furioso, César condujo su ejército hacia el sur, preparando una invasión a Roma, y se detuvo en la frontera ante un pequeño río, el Rubicón. Para César, dejar a sus hombres a la orilla del río y marchar solo a Roma era sinónimo de una rendición total ante sus enemigos. La vida de César pendía de un hilo. Tenía que cruzar el Rubicón, un riachuelo, la frontera entre las provincias y la propia Roma. Cuando lo hizo, sabía que podía desencadenar una guerra civil, pero tuvo que elegir entre eso o caer en desgracia. Una facción en la lucha por el poder era la de César, curtido a lo largo de una década de campañas con un ejército que tenía una fe inquebrantable en él. Su dedicación era absoluta. Por otra parte estaba Pompeyo. Su ejército estaba repartido por toda Italia y su lealtad era dudosa. Mientras, la popularidad de César en Roma estaba en